No sabían que había pasado medio año desde que ella ingresó a este restaurante. Un trabajo así, por muchas dificultades y obstáculos, era solo un sueño. A veces tenía que llegar tarde e incluso tenía que trabajar para otras personas. Otro. A menos que sea una camarera. Pero no se negaron porque pagaron una generosa propina por ello. Para una niña de una familia pobre, ese dinero era felicidad en el grupo y era respetada por su honestidad y justicia, pero en realidad no lo era. Hábitos de hablar de alguien a sus espaldas. Si algo no te gustó, entonces ella se lo dijo directamente a la cara un par de veces. Incluso el director Nikolai Andreevich se atrevió a hablar, a lo que él respondió con paciencia: entiendo, a Víctor, a tus quejas. Y seguro que los tendré en cuenta. Los compañeros se sorprendieron, claro, de cómo lo hizo, pero ellos mismos no se atrevieron a hacer algo así. Tenían miedo de Nikolai Andreevich y lo consideraban casi un dios. Por su naturaleza tenían un propósito y si decidieron algo, definitivamente lo llevaron a cabo. En cualquier caso fueron hacia eso. No buscamos caminos fáciles. Toda su vida estuvo relacionada con obstáculos y Anya se acostumbró a ellos. Fue la honestidad y el desinterés lo que la hizo aún más fuerte. Generalmente evaluaron la vida con seriedad y la entendieron. Y definitivamente no será fácil para ella, y si tienes suerte en alguna parte. La próxima vez tendrás que luchar contra tu instinto de supervivencia. También le dije dónde detenerse para no quedar atrapada en la red preestablecida. Ese día, ella y sus compañeros decoraron el salón de clases, dijo la señora. Se suponía que debía lucir pomposo y brillante, o al menos eso es lo que ordenó el dueño del restaurante. Como abordar cuestiones importantes, Nikolai Andreevich confiaba en el equipo y no tenía dudas de que harían un gran trabajo. En particular, contaba con la nueva empleada como la empleada más responsable, y en ocasiones incluso daba ejemplo a los demás empleados y nadie tenía celos. Al contrario, intentaban igualarla y no sabían cómo apoyarla. Amistad, aunque tenga que hacer algo con alguien, aunque sea solo una mesera, igual la escuchan. La niña tiene la habilidad única de conquistarla y debe ser favorecida por su maestro. Hay que reconocer que este puesto le llegó en el momento adecuado y agarró el rescate. Los colegas empezaron a comentar que estaban decorando el salón para una boda y parecía que el famoso cirujano Anton Konstantinovich de su ciudad aún no había decidido casarse. La niña tenía muchas ganas de saber los detalles, así que acudió a una criada para escucharla. ¿Y quién es su prometida? La conozco, me sorprende, no lo creerán, realmente no sé nada, respondió el dueño. Dijo que además del cirujano, entre sus amigos estará el alcalde, él mismo y su entorno lo saben. ¿Está realmente sorprendido por Anton Konstantinovich? Le pregunté. No, le digo lo que escuché. Katia se santiguó, pero honestamente, el alcalde sigue siendo ese insecto. ¿Y qué le pasa? No es tan exigente. Es este Valery Petrovich, respondió Katia, frunciendo el ceño. Claro, pero no creo que nos causara ningún problema, al menos no ese día. Ella ciertamente no hizo más preguntas y estaba claro que teníamos que prepararnos para un evento serio y si el alcalde aparecía. Por tanto, será una doble responsabilidad. Hasta donde ellos sabían, había varias agencias de la industria equina en la ciudad que se encargaban de todo el asunto. Parecía que el cirujano también estaba entre ellos o tenía alguna conexión con el alcalde, pero al mirar hay ansiedad generalizada en todas partes. Todos entendieron que no había ningún error, de lo contrario el propietario tenía que aceptar el sentido del pecado, pero no le gustaba que la gente lo golpeara en el suelo, por lo que el personal del restaurante comenzó a trabajar, ver cada detalle para no perderse algo, y ella no era responsable de su área, y todo estaba en orden cuando estaba preparando la habitación, pensó accidentalmente y comenzó a recordar. Su familia peor, aunque no era la única niña, pero aparte de su madre, nada menos que criar a su padre, pero él constantemente se negó, como personal en un motel. Es hora de relajarse, y no siempre es posible realizar una conversación franca con mi hija, para que pueda desarrollar suficiente información. Una brecha, o más bien la madre de la semana en un sueño, por lo que no hay ningún secreto y aquellos que no saben. Pero su padre, honesto y lo que realmente quería ver,
Creía que su madre simplemente debería decirle a dónde fue, pero Irina Vasilier siempre encontraba razones para evitar respuestas y aún no sabía que su madre estaba, cuando su madre se convirtió en una partera, pero después del nacimiento, dejó este puesto, no sabía si movería a Irina Vasilievna para rechazar este trabajo, pero no quería decir nada y no quería decir nada y no quería nada. Decir y si su hija intentó averiguarla nuevamente y parecía ser así. Es una solución. Todos los secretos, pero no. Entiende cuál es su naturaleza y por qué afecta tanto a su madre. Esta vez estudió en la escuela, no estaba prestando atención, tuvo que vivir con estrés emocional todos los días. Ropa, aunque esto no significa que la reputación sea así, pero prestan más atención a la ropa nueva, y si los estudiantes usan constantemente la misma ropa, los pobres comenzaron a ser considerados, les sucedió a ellos, pero ella vio que el coraje no lo hizo. Reacciona ante el ridículo, sí, a veces resulta molesto, pero su paciencia y determinación no le permiten desanimarse y darse por vencido. Por supuesto, mamá trató de asegurarse de que su hija tuviera toda la ropa necesaria, pero sobre todo concluyó que era necesario comprar cosas prácticas, de alta calidad, económicas y, lo más importante, cómodas. Y que pueden existir el mayor tiempo posible, pero por otro lado, la familia todavía no carece de dinero trágico, por supuesto, mi padre lo escondió cuidadosamente con el hecho de que a menudo pidió pedir prestado dinero, por supuesto, lo devolvió. Pero lo preguntaría pronto y así sucesivamente. Sin luz y esperanza del mejor futuro en el círculo, entendieron todo esto y no culparon a su madre porque no había todos sus compañeros de clase, y de alguna manera, su madre esperaba que ganara más, pero eso fue un error, pero fue un error. Como dicen, en los negocios y en nada individuos, mientras están en la escuela, a menudo intentan no participar en conflictos, incluso si intentan imponerlos, pero cuando todavía tienen a sí mismos protegiéndose, y sucedió en el 7º grado, en la víspera de Año Nuevo, practicó con el jefe del círculo creativo, Feri estaba casi listo, pero el jefe de la escuela intervino y pidió que aprueben a otra niña para este papel, resultó ser la hija de una familia rica que podría mostrarlo sin dudarlo. Como persona separada, participaré en el teatro, la mente se explotará, esto se convertirá en un punto de protección, que sufrirán entretenimiento, profesor y un viaje a la escalada de herramientas arriba. Quiero interpretar a un escritor, y esto, aunque la realidad es que ella constantemente no recibe muy buena clasificación en la literatura rusa y de pared en el lugar más destacado, pero él no tiene notas sobre la vida, los eventos deportivos y los diferentes éxitos, a su vez, recibió los elogios y el respeto de todo el equipo pedagógico, pero aún así lo había hecho. Su condición como mendigo lo hizo parecer arrestado intencionalmente, sus compañeros no querían entender que ella y su madre casi no llegarían a finales de mes, tienen un cálido deseo de alabar y hacer todo lo posible para humillarla, para que ni siquiera sueña con ser patrocinada, es difícil decir por qué lo dan así, y el hecho de que sus padres simplemente los estropeen. Después de todo, no pueden mostrar sus buenos puntos, aunque los maestros siempre respetan, lo consideran un ejemplo, sin duda que aplastaron a los pobres. La niña quedó atrapada en un torbellino de chismes y chismes astutos, ninguno de ellos pensó siquiera en las pruebas por las que tuvo que pasar, y solo la jefa del equipo creativo, Margarita Pavlovna, la apoyó en la medida de lo posible. Los ensayos de la obra se retrasaron y en tales casos hubo que abandonarla. Le advertí a mi madre que no se preocupara, y después de hablar varias veces sobre su papel según el guión, Margarita Pavlovna se sentó en las escaleras de madera y la llamé, lo sabían que tenía problemas con sus compañeros. Ella empezó, no quiero hablar, te lo ruego, pero no lo entiendo, pero si no hablas de este problema, no se resolverá por sí solo, prosiguió Margarita Pavlovna, créeme, yo también estuve allí una vez. ¿Abandonado?, preguntó la niña sorprendida. Margarita Pavlovna respondió inequívocamente, todavía recuerdo que con más amor. ¿Crees que en nuestra época no hay hijos de padres ricos?
Probablemente no, respondió vacilante, hasta Esther existe y todos son como nosotros, por eso dicen que todo está correcto, dijo Margarita Pavlovna con una sonrisa, pero en una fiesta donde ella era mía. Las madres también son personas establecidas, tienen todo para vivir cómodamente, viajes a los mejores sanatorios, bonificaciones e incluso la posibilidad de comprar productos raros gratis, pero sus hijos comen y visten mejor que muchos estudiantes del colegio, entre otras cosas. Como no tenemos esos beneficios, escuché a mi madre decir lo mismo, pero no creo que sea cierto, dijo pensativamente, no, así que no les prestes atención a los atacantes, concluyó Margarita Pavlovna. La conversación, todavía no saben lo que les espera en el futuro, puedo. Dicen que quien se rió de mí terminó mal, la Unión Soviética se derrumbó y se quedaron sin apoyo, pero seguí avanzando hacia mi objetivo y recibí estudios superiores, aunque no fui al teatro porque decidí dedicarme a los niños. Pavlovna, se podría decir, se convirtió en su estrella guía durante mucho tiempo, compartió sus secretos y experiencias con casi todas las actuaciones con la propia directora, le preparó el vestuario en casa, los recibió por la noche y se los trajo por la mañana. Y en cuanto tuvo un minuto libre lo hizo. Invitada al ensayo, esta amistad no pudo evitar ser notada por los compañeros, pero no podían estar contentos con esta ola. Margarita rápidamente los puso en apuros, les explicó quién y que valía la pena, trató de encontrar las palabras adecuadas, se comportaron como matones groseros, añadió Margarita Pavlovna enfadada, ni siquiera tenían valor. Reconocer que Anya tiene éxito en todos los sentidos, apariencia, no creo que se vista bien para mí, piensa en tu comportamiento, volar alto no es difícil y es mucho más doloroso. Su reputación puede caer sobre esto y tocar su conciencia, pero aún así no rechazan la oportunidad de burlarse de ello. Además, se quejan con sus padres de que algún maestro los regañó, luego no salió nada. Margarita Pavlovna habló con el director de la escuela. Pero ella se fue. Su oficina con una sonrisa de satisfacción, no podía hacer nada con ella, parecía que alguien la protegía y ponía al director en su lugar, claro que no me enteré y la verdad es que me sorprendió mucho. No esperaba que Margarita Pavlovna lo hiciera. Es bueno conocer a sus compañeros de equipo, parece que algunos de ellos no son familiares, pero aún decidieron ayudar, sus camaradas se calmaron un poco, pero todo comenzó de nuevo, es cierto, ahora son sobre el consejo. Con Margarita Pavlovna, ni siquiera se dieron cuenta, ella solo recurrió a su plan, lo que al menos lograría este problema. Se creó otra cosa, los satélites estaban emocionados como moscas locas e independientemente de lo que hicieran, el conocimiento no aumentó, incluso los maestros no pudieron mejorar la situación, porque la mayoría de ellos casi aprobaron el certificado, aprobó perfectamente los exámenes. Pero no eran para los exámenes finales y no solo porque no tenía dinero, simplemente no quería ver a sus desafortunados allí, todavía tenían que comunicarse y mirarse, pero ¿para qué necesitaba estos exámenes? ¿Especialmente para el sistema nervioso? No, decidieron no seducir el destino y... Ella rechazó el evento navideño de mi madre, no dijo nada al respecto y el mismo lugar era mucho mejor, el denso bosque que lo rodeó pasó un mes después de la graduación, y su madre estaba enferma. Iniciar problemas con los órganos internos, el dolor continuo no descansa y forzó a Irina. Vasilievna casi se subió a la pared en ese momento, su hija siempre estaba cerca e intentó calmarla, pero era difícil hacer algo sin drogas, Margarita Pavlovna ayudó, porque fue ayuda finalmente. E ir a otra ciudad, el director continuó alcanzando sus objetivos y escapó de los líderes del círculo creativo, en cambio, encontró a otra persona que mostró una gran lealtad, y ahora las ideas estaban presentes para los niños ricos. Los padres de los pobres no podían acercarse a ellos, solo eran espectadores, por lo que para hablar, apreciaron el arte de la parte inferior de la sala de estar, las medicinas que Margarita Pavlovna compró, fue suficiente durante un mes, por lo que la madre lo hizo. No mentir. En el hospital, como un peso muerto, por supuesto, ocupando la cama,
Se acercaron y le recetaron tratamiento, pero no sirvieron, incluso el médico principal lo negó, diciendo que no podían hacer nada, y después de unas semanas Irina Vasilievna estaba diagnosticado con cáncer de riñón, la posibilidad de regresar a una vida normal fue amenazada. Mi madre literalmente desapareció frente a mis ojos y no vino a mi habitación, a menudo lloraba, pero no podía ayudarla, mi madre, pero ¿por qué la vida es tan injusta para nosotros con lágrimas en los ojos? Susurró, ¿lo hará? No sucede, él querrá decir que debe calmar a su madre, golpear su cabeza, pero no desesperado, tienes todo lo que avanzando, sé que no te perderás y que no abrirás el camino en esta vida, la vida, la vida. Parece que la palabra de la madre no se evita comprender que se despidió, sino para descubrir que era para que, por supuesto, no pudiera estar de pie. Todo. De la misma manera, a veces cuando llega a casa está estresada, se mete silenciosamente en la almohada y llora sin que nadie la consuele, porque a su alrededor se ha formado un vacío familiar, todos la han abandonado, aunque no sean particularmente familiares. Cerca. Alguien durante un mes, e Irina Vasilievna se convirtió cada vez más en un fantasma ambulante, apenas podía moverse sola en la tienda al lado de su casa, Anya trabajaba a tiempo parcial como limpiadora. El dinero era pequeño pero suficiente para comprar pan, la verdad es que ayudar a mi madre a tomar su medicación no era una opción. Eran tan caros que incluso tenían miedo de decir los precios en voz alta, Irina Vasilievna, que desaparecía lentamente, ya había dejado de hacer preguntas y no entró en la habitación, y su madre simplemente estaba sentada en la cama y mirando hacia algún lado. Y todos los intentos. Hablar con ella sobre lo que está haciendo no lleva a ninguna parte, aceptar que esta enfermedad pronto la alcanzará y no la preparará completamente para una vida independiente y que primero tendrá que quedarse en casa. No fue víctima de los corredores de bienes raíces negros, 6 meses después murió su madre, Irina Vasilievna fue enterrada en la ciudad. Bien. María la ayudó a pagar el funeral en el cementerio y le brindaron pocos servicios sociales y prometieron apoyarla, pero estas seguridades resultaron ser palabras vacías un mes después del funeral, convenientemente no lo olvidé. Ni siquiera pensaron en descubrir cómo vivía allí, Anya quedó huérfana y nadie tenía prisa por ayudar en nombre de la universidad, no tenía sentido, o mejor dicho, no hay dinero para esto. Por supuesto, surgió una pregunta seria. ¿Dónde encontrar trabajo en la tienda? Le dieron pan, pero aún así tuvo que pagar puntos por el apartamento de alguna manera y no vino a la entrevista, a pesar de que algunas oficinas estaban tan lejos de casa, tuvo que caminar hasta allí, simplemente. Simplemente no va a entrevistas todos los días. Hay tiempo para tener dinero para viajar, pero por eso no le dice a nadie que se apresure a alquilar sin experiencia y formación. Todo empleador quiere un profesional preparado y no quiere molestarse con alguien a quien todavía hay que enseñar, y pasa mucho tiempo deambulando por diferentes oficinas. Hasta que conocí al anciano dueño del restaurante, Nikolai Andreevich solo estaba buscando otra camarera, ya sabes, Ana Viktorovna, realmente no llevo gente a la calle, pero algo me dice que eres exactamente el tipo de empleada que yo necesito, dueño. Dijo desde el restaurante y parecía reflexivo, si me contratabas, no te arrepentiste, respondí felizmente, sabía cómo estudié en la escuela durante 1 hora y vi. Debido a que todo está sucediendo e incluso útil, para mí, parece que soy una buena recomendación, y el dueño del restaurante con la alegría de frotar su mano e invitarlo a trabajar, no a él. Tenía un instinto interno perfecto en el campo de Nikolai Andreevich. Él sabía muy bien sobre las personas, y cuando lo dijo, inmediatamente corre en busca de aventura, pero a la edad de los demás. La idea de cómo funciona el sector de servicios, pronto el propietario estaba claramente convencido de que ella es una empleada verdaderamente responsable. Rápidamente se acostumbró al nuevo lugar y también se hizo amigo del equipo. Todo esto indicó que la niña realmente quería aprender a sentir finalmente. Conquistó fácilmente a los visitantes, como resultado, pidieron muchos más platos de los que planearon, y cuando lo visitaron nuevamente, le permitirían una camarera,
Tenía tanta experiencia para impresionar que otras camareras estaban secretamente celosas de ella, al mismo tiempo que ni siquiera pensaban en la trama. Había un poco más de tiempo y la niña tenía fanáticos comunes. Vinieron al restaurante para ver su. ¿Podrías solo beber café? Orden, pero no lo traigas demasiado cortésmente. La calidad de los servicios dejó un placer indescriptible. El dueño del restaurante vio todo y lo arrojó. Aceptaron algo, sin mencionar que era mucho dinero, pero con él calentó su alma. Tenía dinero para comprar más comida para la casa y ya no perdonaba el mismo pan. Incluso la carne comenzó a aparecer más a menudo en su dieta, y al mismo tiempo regresaron mentalmente hasta que su madre estaba enferma y necesitaba ayuda. Ayúdenme, si hay algo para comer, este restaurante aparecerá enseguida. Tal vez todo será diferente, porque todavía funcionan, obtienen más experiencia, se vuelve más inteligente y más profundo, y a veces ayuda a su gobierno, cuando es necesario desarrollar informes. Feliz de que ella pudiera servir a todos y dejar que coma la mejor comida cuando volvieran al trabajo, lo escuché. El día es un día, pero todos están felices, excepto. Dio un buen consejo, y para eso, no tenía intención de comprar harina para endulzar la atmósfera, detenerse, escuchar y escuchar de nuevo. Aparentemente un ratón o una persona como ella por tu magia miró el arbusto, casi no podía, te mantenga su pie. El cachorro sentado en la hierba, estaba tan débil que no podía ladrar o gruñir, parecía ser un camino, pero no les importaba, no dividió a los animales en su atención, ella atención y atención. Para aquellos que simplemente no puedes ignorarla, no son iguales. Dios, si tienes hambre, y estás sucio, casi llorando, dijo sin ponerle un cachorro en la mano, dejó el arbusto cuando la mujer pasó, cuando bailó, cuando vio a un perro sucio con un animal en este estado, fue el hecho de que sí cayó sobre él no me arrepentí, la miró, por lo que sus piernas temblaban. La mujer casi se estaba escapando del parque, y después de revisar el cachorro, estaban más felices y buenos, vamos. Para ahorrarte minutos, ella es una niña en casa, su perrito lo cuidan o lo cocinan, no quiere comer nada porque en el restaurante ovalado su hambre fue saciada. Al perrito había que alimentarlo, sobre todo. Ya que después de lavarse la miraba con lástima, con los ojos desorbitados. La leche se calienta un poco en el frigorífico y luego se vierte en un plato hondo. El perrito terminó de comer después de minutos y volvió a mirar la salchicha y el pan que no estaban allí. Refrigerador haciendo sándwiches. Se lo dio al taumaturgo, llenándole la barriga. El cachorro está muy feliz. Bostezó y se acostó a los pies de su nueva dueña. Ella llevaba pantuflas y al perro parecía gustarle el pelaje suave. Acurrucó su cabeza en una pantufla y su cuerpo y cola en la otra, pero no lo esperó. Hazlo tú mismo, cae. Durmiendo. Y solo entonces puso al perro en una silla y se sentó, se convirtió en su animal favorito, tomó fotografías en el parque y caminó por la ciudad, sin pensar en nada original, lo llamó leopardo, tiene pelaje blanco y él. Realmente parecía un leopardo de las nieves, el animal no lo hizo de inmediato, sino que comenzó a responder a. Apodo le gustaba caminar con su dueño y cada vez que me encontraba en la calle el leopardo tercamente quería perseguir a las palomas, no porque no las lastimara, solo jugaba y las veía volar en diferentes direcciones en esos momentos y no se siente realmente feliz. El leopardo complació al dueño solo con su presencia y él respondió con cariño a toda la ternura que amaban acariciando su cabeza y acariciando su vientre. El animal correspondió e inmediatamente comenzó a lamerle la cara. Restaurante Aladip relaciones no solo con el equipo, pero también con el dueño y no se le permitió llevarse algunas obras a casa. Ella honestamente le dijo a Nikolai Andreevich por qué lo necesitaba, y cuando se enteró del perro encontrado, felizmente declaró que hiciste lo correcto, que no pasaste. No lloré cuando lo encontré entre los arbustos, respondí con voz molesta, no te lo diré sinceramente, también tengo un perro en casa, se llama Tim. Abofeteándose la rodilla, dijo Nikolai Andreevich, hace 3 años lo salvé de debajo de un auto cuando cruzaba la calle, ninguno de los transeúntes. Ni siquiera me acerqué a él,
pero lo levanté y lo llevé a la clínica veterinaria. Desde entonces hemos estado juntos como dos botas del mismo par. Ciertamente no es asunto mío. Comenzaron vacilantes, pero como tú mi esposa reaccionó normalmente. Larisa, tengo una persona increíble, Nikolai Andreevich. Ella agitó la mano, ama mucho los animales e incluso dona dinero a una fundación caritativa, rescata perros y gatos, y cuando traje este perro, ella simplemente sonreía en partes del museo. A veces incluso con celos. Si Larisa sale con él a un largo paseo, se ha vuelto como una familia para mí, como si fuera. Había un hombre, pero no entendía que si empezaba a ahondar en este tema, Nikolai Andreevich se entristecería y empezaría a recordar que su esposa nunca tuvo hijos, y todos en el restaurante, incluido, no lo sabían por el dueño. Era un tema delicado. Tenía prisa. La niña se saltó otro tema. Creo que Nikolai Andreevich debería pensar en actualizar el interior, dijo y comenzó a observar su reacción. Sí, tienes razón, solo planeo hacer esto en un futuro cercano, como si se despertara. Respondió el dueño del restaurante, y puedes tomar las obras de la cocina y yo. Te advertí en contra de esto, pero no noté la confusión en sus rostros, como si estuviera muy preocupado, y tal vez Nikolai Andreevich probablemente quería hablar sobre el problema de la infertilidad de su esposa. Urgente, ni siquiera pensé que, por supuesto, quería cambiar el interior. Engañoso, no estaba seguro de haber visto a una buena persona y honestidad en una niña. La dueña del restaurante, no entienden, pero ellos. Atrévete a regresar. Regresará al tema antiguo y le preguntará a los niños que no tienen perros. Como dicen, el tiempo se pierde. Todo esto se estimula en la cabeza, dejando el restaurante, corriendo a casa para satisfacer a Matt, su mascota con excelente tratamiento, y solo quedaron sobras, pero sucedió que los invitados habían dejado todo el papel casi intacto. El leopardo estaba esperando a la nueva chica afuera de la puerta, ladró alegremente cuando ella comenzó a abrir la puerta, el perro meneó la cola y trotó detrás de su dueño en la cocina. Allí le pusieron una gran porción de puré de papa en su plato. Hacía mucho ruido, era extraño, pero el menú del restaurante tenía este tipo de platillos. Nikolai Andreevich generalmente se adhiere a una alimentación saludable, él mismo aprueba la mayoría de los platos y, además, le dice al chef qué platos agregar y cuáles rechazar. No discuto con él porque los clientes del restaurante simplemente están satisfechos con los platos de la carta, y muchos de ellos vienen expresamente a pedir comida casera, sea del tipo que sea. No te apresures a entablar relaciones con los hombres que todavía tienes. La madre de Irina Vasilievna estuvo ante sus ojos toda su vida, criando sola a su hija. Quizás esta situación sea la razón por la que no han pensado en casarse. Otro factor que influye en esta forma de ver la vida es el destino del dueño y del restaurante, y se ve lo triste que a veces se pone, y luego trata de no molestarme. Entiendo que tal vez haya un problema en casa, no lo hago. No hagas eso. Miedo de ello. Si yo no puedo tener hijos, ¿qué hará tu marido si tú tienes hijos? Simplemente no puedo imaginar que esto suceda una y otra vez. Pospone el momento en el que puede decidir encontrarse e iniciar una relación, disfrutando de todo, especialmente de la presencia de su mascota a su lado. El leopardo no deja que se aburra y cada día crea con él nuevos entretenimientos. No se sienten como un hombre solitario. Por el contrario, parecía haberla recompensado por completo. ¿Qué más puedes preguntar? No pensaron en eso, en este sentido. No tiene un plan a largo plazo. Lo más importante es ahora que se dice que es más difícil, tranquilo, y luego piensa en la familia. Todos estos pensamientos y los recuerdos tienen lugar como un tren con autos grandes, haciendo cabezas y no regresan a la realidad, y miran la habitación decorada con una boda, pero parece que no olvidan nada, agregan flores frescas, la pelota es hermosa e incluso la dorada. Lluvia con la palabra grabado. Para los recién casados, parece que los invitados, especialmente un cirujano, dice que realmente vive, eventualmente comenzando a los primeros invitados, incluido el alcalde. Es la ciudad, aunque no está solo, estaba rodeado por un santo. Aquellos a quienes se les preguntó,
así como a los impresionantes guardianes, obviamente tenían miedo de algo, e incluso si no aparecía sin luz durante el día, el olor a delincuente ciertamente apareció, pero no se preocupaba por cómo se esperaba. Volvió a mirar las mesas y comenzó a saludar a los invitados en la entrada con una sonrisa blanca como la nieve. Algunos pasaron sin reaccionar ante la hermosa camarera, otros también le devolvieron la sonrisa y solo vieron pasar al jefe con una mirada amarga en el rostro. En su rostro, parecía como si hubiera salido del otro lado mediante páginas de fuerza. Valery Petrovich nunca ha estado en este lugar. En todos los casos, en el restaurante, cuando estaban allí, él no vendría, de lo contrario ella estaría de acuerdo. Sentado a la mesa en la entrada, el alcalde colocó un micrófono frente a él y comenzó a mirar la etapa vacía. La seguridad está al final del restaurante, celebrando. Una evaluación de grados para usted. No dicen que son invitados importantes, pero son suficientes para traer platos del menú. Notan esto, pero al principio, tienes que leer al alcalde, y en ese momento me acerqué a ella. Por favor ten cuidado, tómelo, tómelo, llévelo. Cuando señaló la comida con la cabeza al alcalde. Sí, sé que me has informado, dije que no era inútil, por lo que no comiste monstruos, esposas, serios, pero por alguna razón, no me arriesgué a acercarme a él. Era doloroso servir a una persona que podía salir del tren, pregunté. La espada casi se reía cuando el alcalde renunció al plato sobre la mesa. Después de haber sucedido en el restaurante Mirage, Valery Petrovich se considera un invitado normal. Sin embargo, este día se le dio un novato. No sabía que, junto con el plato terminado, el alcalde siempre traía una servilleta grande. La usé. 3 barbillas estables se secaron porque la salsa no estaba diluida, pero ni un solo invitado ese día notó esta tensión. Los guardias se sentaron cerca, y si alguien se atrevió a reír, es decir, inmediatamente habló con él en privado. No, los chistes no cooperaron con el alcalde, simplemente no los entendió, pero le encantó mostrar. Como en la ciudad, solo tuviera que escuchar a Valery Petrovich. Opinión de otras personas e inmediatamente perdió sus pasos, y también le encantó beber mucho para obtener coraje. Además, las mujeres podían preocuparse, y todo esto sucedió con el consentimiento de los dueños de restaurantes que visitaron. El alcalde no se negó, teniendo en cuenta su personalidad única, por lo que escapó de todo, incluso ataques deslumbrantes contra empresarios. No rindió homenaje a la represión, ganó coraje. Todavía se le acercó y le ofreció el menú, y luego el menú. Y luego el menú, y luego el menú, y luego el menú del menú. Resultó que el alcalde ya había hecho algo cuidadoso. Para volver a llenar el vino, olía a humo, por eso pasó tan rápido junto a ella y ni siquiera la saludó, y cuando vio a la joven frente a él, el alcalde, sin parecer muy aplicado, dijo, llévalo conmigo. Algo para sofreír. Pero no quiso preguntar más qué tipo de carne era. Ella se la trajo, pero él no lo hizo. Fue a la cocina y le pidió al chef que le preparara un platillo delicioso. De la carne. Escuché que hace mucho calor, que lo obliguen. Se rió. Es una pesadilla. Sí, pronto su barriga estará en la calle. Qué gorda. Entiendo tu preocupación por su salud, pero... El pedido debe hacerse con humor. Ana respondió, bueno. ¿Cuál es el punto? Y no pensé que todos estuvieran tan emocionados. El chef hizo una señal con la mano y se acercó al fuego a preparar el plato para comer. Carne, regresó al vestíbulo y se detuvo en el dispensador, miró al alcalde, estaba casi ahogado, se sentó en una silla de modo que su estómago casi colgaba del suelo, y cómo podía amar a una mujer, especialmente a una mujer femenino. Su esposa legal, dicen que no le da vergüenza hablar de su traición, pero lo acepta porque sin él no es nada ni nada. Esto significa que le sucede a personas que caen en la adicción en la misma situación pero en circunstancias diferentes, y esto ya ha sucedido antes. Mi madre y yo vivíamos de sueldo en sueldo y todo dependía del dueño del hotel, aunque nadie traicionaba a nadie. Al mismo tiempo, por un tiempo, no supe nada de mi padre, quien tal vez había abandonado a su familia por esto. La razón, quién sabe, tal vez, encontró otra mujer y dejó a su madre mientras pensaba. Apenas le hicieron caso,
y cuando el alcalde empezó a llamarla a su mesa, ella no solo pronunció las palabras sino que también. Y él cortésmente le estrechó la mano. ¿Por qué estás parado al lado del barman? Me volví más bella y tenía más dinero, abrí mis alas. Como dicen, el alcalde empezó a darles de beber y bailar a sus hermanos al mismo tiempo, pero no le hacían compañía. No, no puedo, yo, estoy en el trabajo y el jefe prohíbe el trato gratuito a los clientes. En respuesta, Anya hizo un gesto para calmar la situación, pero el alcalde no quiso escuchar nada más y pidió que la fiesta continuara. Soy dueño de todo en esta ciudad. Mika salió volando de su boca y sus ojos con fuerza. Redo, su restaurante también me pertenece, así que hago lo que digo. Todavía no puedo disculparme, no digo nada y dejo que a una distancia segura. Eso es interesante. La protección de la gente ni siquiera reacciona en el peor de los casos. Se acostumbraron al payaso del jefe, y esperaban la oportunidad de reunirse con él para hacer una pobre mesas, pero luego ocurrió un accidente. No aceptan beber con el alcalde y bailar mucho menos. Esto insultó la dignidad de Valera Petrovich y comenzó a hacer bromas vulgares hacia él. Por supuesto, sobrevivieron esto porque esta marca los hizo y reaccionó con calma a todos los chistes del cliente. Recuerdo que incluso el propietario del restaurante dijo que Ana Viktorovna, los clientes siempre tienen razón y oro. No lo creo y todavía estoy sordo a los chistes sobre gordos del alcalde Valery Petrovich. Obviamente se hartó y comenzó a insultar a Anya abiertamente y en voz alta frente a los invitados, y esto a pesar de que no lo hizo. La conocía y hablaba como si fuera la última y más caída chica de este pueblo y no podía soportarlo tanto como podía. Todo dentro de ella ya estaba hirviendo. Katia se inclinó hacia adelante para llevarla a la cocina, para ir rápido para no explotar, pero ya no escucharon nada. Se escapó de la mano de Katia y corrió hacia At. Al mismo tiempo que llegaba el cirujano con su chica, el alcalde intentó llamar su atención, pero entonces todos los invitados suspiraron. De hecho agarraron el micrófono y empezaron a hablar del alcalde. Las personas restantes tenían miedo de decir en voz alta Xntuglis, se tragó la saliva y cayó sobre la silla. Un médico no entendió nada, se le acercó y miró la penetración, pero el alcalde no respondió, porque durante un tiempo estaba en silencio. Todavía pertenecía a los que aparecen cada vez más, recordando a todas las mujeres y ladrones, y que históricamente usaba algunas acusaciones de algunas acusaciones. De otros restaurantes invitados entre los invitados y bebidas persistentes para escuchar lo que dijo sobre su benefactor, y solo Nikolai Andrievich, el que acababa de llegar a su restaurante, sonrió y sonrió, parecía. Espero algo como esto y no me apuro y me detengo. Por el contrario, uso la cabeza, miro a mi alrededor, veo la reacción del invitado, porque casi todos son adictos de esta manera o el camino que no sea Valery Petrovich es una locura. Cuando comenzó a confundir los campos que necesitaba, y se recuperó para explicar que no podía hacerlo por todos, pero no, aún lo soportan hasta que usan el edificio. Uno de los invitados que tomé todo por teléfono, recibió fotos de Valera Petrovich. El coeficiente y una gran exposición. Otros invitados que participaron en la filmación, finalmente se dieron cuenta de que el alcalde no tenía nada que responder, y aquí no tenía intención de pronunciación, comenzó a bailar y beber. Los guardianes intentaron evitarlo, pero ¿dónde están las fotos interesantes? Estaban esparcidos por las redes sociales y foros. Aparecimos en todo nuestro esplendor, y mientras terminaban su actuación en el escenario, Nikolai Andreevich la ayudó a bajar y llegó el momento de irse a casa. Cálmate, pero como pueden objetar los invitados, aquí decidirán sin ti, sonrió el dueño. Ahora es mejor empezar con el pecado. Te caes, desobedeces y te vas a casa para no intentar desafiar al destino. Nikolai Andreevich llamó un taxi para ella y lo pagó él mismo. Lo que pasó después en el restaurante ella no lo sabe, mientras que el alcalde se sintió tan impune que incluso ignoró la solicitud al salir del local del guardia de seguridad. Quería seguir adelante. Diversión y exigir el más alto nivel de servicio. Las preocupaciones surgieron cuando turistas y votantes comprensivos vieron en línea un video de sus travesuras.
El ruido fue tan fuerte que el gobierno regional tuvo que intervenir directamente, citando al alcalde y obligándole a detener toda la farsa. La boda del famoso cirujano en la ciudad es que simplemente está ofendido, disfruta de su felicidad, otras malas palabras cayendo de su boca, pero inmediatamente envueltas. Nikolai Andrievich, debido a su hospitalidad, siempre regrese si decide. El dueño se rió para responder, el restaurante, el invitado comenzó a irse, y el alcalde y los guardias casi se sumergieron en sus brazos, casi creyendo que se había detenido. Valery Petrovich no sabía que sí. Y alcohol, alcohol y alcohol y alcohol, alcohol y alcohol. El auto, con un pequeño valor registrado, el alcalde se dio cuenta de que lo hizo, se quitó la cabeza y comenzó a empujar. El niño, pero no intentaron calmarlo más, el guardia también se dio cuenta de que tenían que encontrar un nuevo trabajo, estaban completamente decepcionados, a veces mirando a los delincuentes que miraban a su alrededor para simpatizar, finalmente despertar en la cima. En particular, el error de lo que sucedió, el video del restaurante fue notado por otro personaje, no menos conocido en la ciudad, el millonario Sergei Smtsov, propietario de 2 fábricas y una docena de tiendas, puede entrar en los problemas del alcalde y no tiene miedo de algo. Protas cuando era joven, el alcalde nunca soñó y no tenía el equipo de Tremora contra el gobierno. Para la situación en el restaurante, en las fotos de video, Sergei vio las mismas funciones en el centro, era como 2 frijoles en una cápsula, como si la hija muriera durante su nacimiento durante ella cuando nació en la práctica. Campo así se hizo, 2 niños nacieron sanos pero su madre no pudo salvarse. En ese momento Sergei estaba muy triste porque había perdido a su único hijo, por el contrario, el marido de Gaen, Cyril, es millonario y cría gemelos. Prometió hacer todo lo posible para que sus nietos no necesitaran nada, asumió plenamente el apoyo económico de los procesos familiares y ya había ayudado antes, pero ahora la ayuda se hizo aún mayor. Después de ver este video varias veces, Sergei se dio cuenta de que las similitudes eran simplemente idéntico, entendió en los oídos de todos que un día después le buscarían una camarera. El millonario ya sabía la dirección exacta, frunció el ceño, dio vuelta el papel en sus manos y dijo en voz baja, vaya, qué hermoso nombre, una lágrima inmediatamente cayó por su mejilla, ordenando sus pensamientos y sin decir nada. Fue a la dirección de su esposa, todavía necesitaba saber cómo sucedió que había otra niña, una copia de su hija, extraño por supuesto, y primero que nada tenía que preguntarle a su esposa al respecto, pero decidió actuar. Por el contrario, sin previo aviso, vino a visitarla. La niña se sorprendió al ver a un hombre de cabello gris en la puerta. La persona que hizo esta pregunta inmediatamente miró hacia el invitado no invitado. Soy un hombre que te encantará. Usted más que nadie, respondió a Sergei. No entiendo lo que eso significa. Anya se sorprendió, pero la puerta del apartamento. El millonario no lo cubrió frente a él, la sacó del bolsillo y mostró a las chicas. Espero que esta foto no las conduzca a pensamientos capaces, y mi nombre es Serge, un solo nombre Jean, mirando de cerca la imagen, fueron arrestados cuidadosamente, fueron arrestados porque fueron arrestados en el que jugaron que solo tenía 2 años, realmente no recordaba a alguien que era yo, así que no lo hice en esto. Camino, pero el millonario no respondió, sí, sabes mi nombre, gritó, él gritó, entendí, ¿dónde dirías dónde estabas? Una foto, pero ella no estaba en ella, y mi hija, Lisa, conoció al invitado e inmediatamente consiguió su corazón, con dificultades, lo llevó al apartamento y se sentó en el primer banco. La primera vez que encontró es necesario para brinde apoyo para la atención médica, pero, gracias al Señor, después de un minuto de aliviante Protasov, respiró profundamente y dijo que no lo sabía. Viene cuando necesita descubrir de dónde vino el doble de Yain, pero Sergei parece no tener información al respecto, cree. Ella le contaba todo, pero ella misma permanecía en silencio, mirándolo a la cara con sorpresa. Finalmente no pudo soportarlo más y preguntó, entonces, ¿de dónde vienes? Mi madre me dio a luz, pero nunca conocí a mi padre,
ella respondió que no, y entonces el millonario empezó a entender lo que estaba pasando, marcó el número de su esposa y le dijo que viniera. Pasó menos de media hora cuando apareció Oksana Protasova. En el apartamento, la mujer miró a su esposo y tembló como una espada de Ibnica. Sinceramente, Oksana, eso significa todo. Su esposo casi gritó y se contó el comienzo de este campo. Resultó que cuando nació la esposa, la pusieron en la puerta de la casa donde trabajaba la partera, la futura madre, conoció y se convirtió en una buena amiga. Oksana también se quejó de que su esposo, hombre de negocios, estaba investigando y aún no sabía qué le sucedería, pero a menudo temía no poder mantener a sus 2 hijos, por lo que pensó que la mujer familia nació, por cierto, llena. Se llenaron, fueron llenos, estaba con su hijo después del nacimiento. Serga fue probado en ese momento y fue acusado de varios artículos, pero los científicos no. Hay evidencia, o más exactamente, simplemente reciben una orden para cerrar empresarios comerciales, todo sucede en las convulsiones, dificultades, hubo una crisis en el campo, y luego muchos empresarios tuvieron dificultades en las pruebas, sobrevivió, sabía que no era nada, y se mantuvo en contacto con su esposa, si es posible, no asumiendo que lo haría con una de mis hijas. Los empresarios Nan sabían que tendría 2 cosas que le llegaron a Lisa y Natalia, pero aunque estaba en el centro de la prisión, Gina recibió un mensaje de que el niño, por supuesto, no sobrevivió. Fue un gran shock para él, pero su esposa le aseguró que la niña todavía estaba viva y que debían cuidar de Protasov. Esta noticia casi le nubló la mente, pero se calmó y se prometió que tan pronto como se fuera, definitivamente rodearía a su esposa e hijas sobrevivientes con todo su amor y cariño. Mi preocupación, de hecho, terminó después de 4 años de matrimonio. Estando allí, liberado por su culpa, al regresar a casa, Sergei trató de no pensar en lo sucedido en el hospital de maternidad y ni siquiera pensó en comprobar si todo estaba bien. De hecho, resulta que su esposa ha estado ocultando un terrible secreto todo el tiempo, le ofrece ayuda a Irina en forma de dinero, pero ella se niega, para ella ser madre es suficiente, para ser aún más convincente. Irina se fue durante varios años a otra zona, donde había una casa y nadie sabía de sus parientes lejanos, por lo que nadie sospechaba, donde tuvo Irina de repente un hijo. Hice los trámites de la niña para Oksana para que luego no hubiera problemas. Luego se separaron y pronto Irina regresó. Regresó a la ciudad pero no se lo contó a su madre biológica, y si no fuera por este video en internet, tal vez los millonarios todavía estarían viviendo sabiendo que su única hija está muerta y con información, por supuesto, estaba faltando. Fue un shock tanto para Sergei como para sus propias declaraciones, miró a su esposa y no pudo entender por qué decidió hacer esto. No tenía palabras para expresar su indignación, pero las encontraron, dan a entender cómo pasó por todo esto. En este momento ni siquiera recuerdo que tengo otra hija, lo siento, pero es muy difícil en este momento. La esposa de Protasov trató de poner excusas, pero si su padre no había sido despedido para poder expulsarlo, no lo sé, por mi vida Oksana lloró, no podía encontrar una razón. Pidiendo perdón y desesperadamente Oksana se volvió hacia su marido, bueno, al menos estás haciendo algo, dime, no te quedes callado, estoy en shock, la verdad, no esperaba que su marido respondiera. Pero aún tenemos que resolver este problema, ¿qué más hay entre tú y nuestra hija? Exclamó Price. Lo siento, estoy diciendo algo mal, dijo Sergei haciendo una mueca, sí, eso es todo. Es culpa mía, Anya, no consideré mis fuerzas y terminé en la cárcel. Si eso no hubiera sucedido, Oksana no la habría casado con otra mujer. Por cierto, fue ella quien me crió, aunque Anya se dio cuenta de la pobreza y murió en la pobreza, y yo hice todo lo posible para sobrevivir. Oksana abrazó a la mujer desnuda, mi madre no se fue, sintió calor, inmediatamente apareció un pensamiento en su cabeza. Porque no se puede mentir con resentimiento y corazón. En ese momento comenzaron a llorar y miraron a Sergei entre lágrimas, dijeron, me ofendiste, pero te perdono. Estas palabras no se pronuncian con demasiada frecuencia,
y de hecho realmente perdona a sus padres reales porque ha pasado demasiado tiempo, también tienen un destino difícil. Oksana dijo que tenía que sobrevivir en el sentido literal, mientras que su esposo cumplió su propuesta, y luego, su propuesta completó su propuesta, y luego, cuando él, 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 él, cuando él, cuando él, cuando él, cuando él, cuando él, cuando se, rígida se debe les unió, debe les dio la L cuando hacerlo cuando él, 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 cuando villaba leo daba es vuelta leo les soles travestegaba es les debe les una hacerlo era él sería el se, cuando él, cuando él, cuando él, cuando él, cuando él, cuando él, cuando él volvió él lo libera su dinero con sus propias manos, no era su madre y antes de su muerte, descubrió la verdad de que la unidad de la familia era mucho más rápida. Después de calmarse, la niña se levantó del banco y fue a la cocina. Ahora alimentaré a Marte. Me pregunto a quién le pidieron, mi esposa Protasov. Se podía ver que mi hija respondió que no aparecía en el apartamento, que el cachorro se escondió debajo de la mesa de la cocina. Para determinar si su amante estaba en peligro, Axonal Serga también fue a la cocina y vio a un cachorro blanco debajo de la mesa. Tú, una Protasia tan linda, intentaste acariciarlo y luego no corriste más cerca de él hasta que lo acariciaste, dijo Anya, si ve que estoy bien, no se enojará. Al mismo tiempo, el leopardo se comió el cuenco y recibió mucho cariño por parte de los invitados de la anfitriona. Mientras tanto, Sergei se ofreció a ir a la casa del talento, solo para ver el álbum de fotos de su hermana, dijo el padre, pero ella no estuvo de acuerdo, y una hora después estaban en la dacha. Llegó su esposo Elizabeth y apenas lo vio. Anya estaba atónita, realmente parecía como si ella misma hubiera muerto. Mientras mi esposa miraba las fotos del álbum, las reconocía cada vez más, las mujeres cretenses casi no eran diferentes, excepto que no sabía qué tipo de carácter tenía su hermana menor, pero luego su padre la iluminó con historias de que Lisa también creció en la escuela como una niña tranquila y a los años era admirada y respetada. Estudiar solo. Años, bueno, igual que ellos, pero su destino resultó ser mucho mejor y más satisfactorio, y este era el único punto negro que al mismo tiempo olía negativo, ya no querían enojarse por problemas pélvicos, sacaron lo necesario. Conclusiones y decidido. Que era necesario dejar atrás el pasado, principalmente porque había sobrinos que necesitaban cuidados, a Cyril le ofrecieron ayuda para criarlos, él aceptó con gusto, parece que el marido de la hermana muerta estaba imbuido de desconfianza, por lo que todos se reunieron en el cementerio a Sergei visitó felizmente la tumba de Irina. Acordó con el director y pagó todos los gastos del monumento, y también acordó el cuidado de la tumba. Ahora tenían que cuidar de funcionarios especiales. Pronto finalmente se mudaron a una casa de campo cerca de su pelvis. Habría alquilado un apartamento en la RSO, pero decidió alquilar una vivienda a estudiantes, por lo que al final se acercó aún más a Kirill y sus hijos. La simpatía creció gradualmente entre ellos, pero no entendía cómo él la trataba y cómo él hizo qué. Decir. Obviamente, Cyril no necesita apoyo en la forma de una persona amorosa, pero al mismo tiempo encuentran puntos comunes, cónyuges, una pierna protésica, solo contribuye a Cyril, porque si no busca la cosa la diferencia, así que parecía ser la familia más popular, estaban realmente preocupados de que Cyril la viera. Su esposa muerta, pero no admitió que tenía la amargura en su alma y su corazón necesitaba una segunda oportunidad. Creía que la había cuidado con el delicado para mostrar su verdadera relación, como si no fuera una confesión, pero él dijo que ella era su último amor en esta vida. Después de la confesión como así, no había duda de que probablemente no decidí rechazar su posición, y la primera elección se anunció, dejándolo sin comida, el exalcalde comenzó a beber, al principio era un poco. 1 o 2 puntos al día para reducir el estrés y reducir el dolor, pero todo empeora y no ve nada delante de él. Xenia Llama se está fortaleciendo, sosteniendo la garganta con la fuerza mortal. En vano, al igual que sus familiares,
Su esposa solicitó el divorcio un mes después y se separaron. Ya no había ningún vínculo con ellos. Valery Petrovich se volvió pobre cuando le confiscaron todo, a cobrar, de verdad. Compadecieron y no lo arrestaron. Por corrupción, simplemente le prohibieron trabajar en puestos gubernamentales y no lo contrataron como conserje común. Porque muchos empresarios de la ciudad se rebelaron contra él, pero la familia Protasov estaba en pleno apogeo preparándose para la boda.